¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a nuestro servicio general. Es para nosotros una gran bendición el poder estar con ustedes nuevamente y poder transmitirles vida. Y nosotros también nos llenamos de vida cada vez que estudiamos las Escrituras o cada vez que nos corresponde compartir con ustedes este momento tan especial. Amén. Ahora tenemos el privilegio de estar juntas con Iracema para poder transmitirles a ustedes la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo estás, Iracema? Muy bien, qué maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que ahí sí que no hay ninguna excusa, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo edificados día con día, ¿verdad? Con el adiestramiento, con el discipulado, con los servicios, y es una bendición, ¿verdad? El poder seguir siendo llenos del Señor. Y este es el día para que adoremos al Señor. Este es el día para que expresemos con todo nuestro corazón quién es nuestro Dios. Porque el Señor nos ha estado llevando por un tiempo tan glorioso en donde nos ha llevado a revelar a ese Dios creador. Así es. En todas las áreas de nuestra vida, de manera integral, en carácter, en conducta, en manera de ser, en todas las cosas, en nuestros ambientes donde nos desarrollamos. Y este es el día maravilloso que Dios ha creado para ti y para mí, para que nos gocemos en su presencia. Amén. Ahora lo que el Señor nos va a llevar, ¿verdad? Es a que como nacidos de nuevo, como hijos de Dios que ahora somos, ¿verdad? Que le hemos reconocido como ese Dios grande, como ese Dios poderoso, ¿verdad? Ahora el Señor nos va a llevar, o sea, nos está llevando, porque con el pastor nos compartió, ¿verdad? Sobre ese Dios creador. Amén. Que tenemos, ese Dios creador tan inmenso que ahora conocemos nosotros, ¿verdad? Y que a través de nosotros, con nuestro buen testimonio, ¿verdad? De hijos de Dios, muchos vendrán y conocerán a ese Dios también, ¿verdad? Amén. Ese Dios creador es inmutable, incomparable, su reino jamás tendrá fin. Es un Dios que no se muda, que no cambia de parecer. Es un Dios que permanece y que vive para siempre, así ¿verdad, Iracema? Amén. Y lo hemos experimentado en nuestras vidas a ese Dios creador. No lo decimos solo por decir, sino que es porque lo hemos vivido y hemos conocido a ese Dios creador. Amén. 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 Damos testimonio glorioso de nuestro encuentro con el Señor, de nuestro nuevo nacimiento, no solamente nosotras que lo hemos experimentado, sino tú que estás allí donde nos estás viendo, ya sea en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Tú también puedes dar testimonio de este Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, al que nada se le escapa, al que todo se le sujeta, porque Él es el que gobierna. Así es. Y qué maravilloso este tiempo, Iracema, porque este es el tiempo exacto de Dios para su iglesia, para que la iglesia tenga la expresión completa de lo que es Él, de ese Dios verdadero. Amén. Y por ejemplo en Juan, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 12, podemos ver a Jesucristo expresando ese Dios creador. Así. ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 12? Amén. En la TLA nos dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Algo que me impacta tanto donde dice, y aún mayores, dice. O sea, si el Señor sanó enfermos, levantó a los muertos, o sea, nosotros vamos a hacer cosas aún mayores, ¿verdad? Qué poder tan grande el que nos ha dado el Señor, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Amén. Y una de las cosas mayores, podríamos decir, ¿verdad? Es esto que estamos haciendo hoy. Iracema, de tanto se congregan, se reúnen naciones enteras en un mismo sentir, recibiendo un adiestramiento, recibiendo un discipulado, recibiendo su preparación a través de los medios, que posiblemente muchos, cuando apareció el Facebook y las demás redes sociales, ¿verdad?, pudieron haber dicho que viene de Satanás, y en realidad todo Dios lo ha creado para su gloria. Amén. Y ha usado la creatividad misma que viene de Él en el ser humano. No importa si no le ha reconocido como Señor, pero ellos también se han sujetado al dominio del Dios creador.
porque fue el Señor el que creó todos estos medios. En su voluntad y en la inmensidad de su inteligencia estaba este tiempo, pero lo anticipó, de manera anticipada preparó la plataforma para llegar a las naciones. Y ese es nuestro Dios creador, que controla todas las cosas. Y estas son las cosas mayores que nos dice la Escritura. Amén. Una de las cosas mayores que nos dice la Escritura. Amén. Amén. Como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de expresar a ese Dios creador, ¿verdad? ¿En dónde? En la escuela, ¿verdad? En el trabajo, no solamente en la iglesia, ¿verdad? En las en el templo que podamos tener, ¿verdad? También. Como hemos estado aprendiendo, ¿verdad? De que salimos de las cuatro paredes, ¿verdad? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y nuestra identidad, ¿verdad? Define quién verdaderamente somos, ¿verdad? Que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Y en esos ámbitos es donde expresamos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, cuando le expresamos como ese Dios creador, el Dios que sujeta todas las cosas. En la versión Reina Valera dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Qué hermoso es como Jesucristo lleva a su iglesia la misma expresión. No es una expresión menor ni mayor a la de él, o sea, es su expresión, es la expresión misma del Padre, no solamente en Jesucristo, sino que también en su iglesia. Y dice acá: él las hará también. Pero ¿quién las hará? Todo aquel que cree, todo aquel que le ha experimentado, todo aquel que le ha reconocido como ese Dios creador. Dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Como nacidos de nuevo, entonces, hermanos, tenemos la naturaleza de Cristo, y es nuestra responsabilidad revelar a ese Dios creador. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo para revelar a ese Dios creador? En las situaciones que se nos dan diariamente, ¿cómo revelamos a ese Dios creador? A veces no hay alimento en casa, pero ¿cuál es la actitud que tomamos cuando falta algo? ¿O qué actitud tomamos también cuando sobreabundan las bendiciones? ¿De qué manera nosotros manejamos las emociones y mostramos que nuestro Dios es el que controla todas las cosas? ¿Por qué? Porque a veces queremos que todas las cosas salgan a nuestro antojo, ¿verdad? A nuestro parecer. Sí, porque como decía usted, cuando nos va mal, ahí sí ponemos una cara, ¿verdad? O nuestro carácter. Nos disgustamos. Así es. Pero cuando nos va bien, ahí sí, ¿verdad? O le damos gracias al Señor. Pero dice: en todo tiempo hay que alabar, hay que glorificar al Padre, ¿verdad? Aún en las circunstancias difíciles, ¿verdad? Ahí es donde el Señor se manifiesta también, porque todo fue creado por Él. Así. Sabemos de que si no hay, y yo de verdad he tenido esa identificación con este Dios creador, cuando no hay, voy a dar gracias al Señor. Así es. Voy a permanecer en la paz y en el gozo del Señor. No va a haber reclamo de la esposa hacia el esposo, porque no has traído la provisión a la casa. No va a haber pie a conflicto, no va a haber pie a discusiones o a reclamos. No va a variar la relación familiar, porque hemos entendido que aún en la escasez Dios controla todo. Amén. Y la escasez o las circunstancias difíciles, que tal vez no tienes trabajo, posiblemente está siendo probada tu mujer en cuestiones personales, tu hombre en cuestiones personales que tengan que ver con cosas meramente, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, yo puedo dar testimonio de por casi 4 años estar deseando tener un bebé. Pero en ese tiempo entendimos que era un tiempo de prueba, que el Señor estaba probándonos en quién confiábamos, y la expresión verdadera de ese Dios creador en nosotros, al ver nuestra actitud, al ver que tal vez mes a mes deseábamos ver un resultado y no, y cuando de repente lo vimos, nos gozamos en gran manera, y lamentablemente tuve que ser intervenida a causa de un embarazo anembriónico.
Y entonces allí estaba siendo probada nuestra identidad con el Señor. ¿Cómo reaccionábamos como pareja? ¿Cómo reaccionaba yo como mujer delante del Señor? Si habían reclamos, si habían reproches. Bueno, Señor, ¿y no que lo dijiste, pues? ¿Y no que tú diste palabra que yo iba a tener un bebé, que yo iba a ser madre de hijos? Y entonces, pero el Señor, cada aspecto de nuestra vida es probado, porque es necesario que revelemos en la circunstancia quién es nuestro Dios. Que Él controla todas las cosas. El proceso tal vez fue difícil para nosotros, pero nuestro deseo siempre fue salir aprobados de ese proceso. Así es. Y también el Señor nos lleva, ¿verdad?, a de que cada uno de nosotros manifestemos su poder. Por ejemplo, a mí me pasó un caso, ¿verdad? Andábamos con mi mamá y nos dice una hermana de la iglesia, ¿verdad? Hay una persona que está enferma y nos dice, ¿por qué no vamos a orar, verdad? Vamos, pues, le decimos nosotros, ¿verdad? Y pues manifestamos ese poder glorioso, ¿verdad?, hacia esa persona, y creo que la familia no es nada, ¿verdad? Y ellos se quedaron impactados, no son ¿verdad? Convertidos. Ajá, no son convertidos. Y vemos que, o sea, para nosotros que no haya ninguna vergüenza, ¿verdad? Ninguna pena de que qué van a decir cuando me vean orando, qué van a decir cuando me vean manifestando ese poder de Dios. No, ¿verdad? Que no haya en nosotros eso, al contrario, ¿verdad? Que haya esa seguridad. Así es. Esa valentía, como lo que somos, una iglesia gloriosa. Así es. Porque el Señor ya nos ha dado ese poder. Amén. El Señor ya nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? En el nuevo nacimiento fue impuesta en nosotros, en la naturaleza de Cristo, todos los recursos que necesitamos para la manifestación de ese poder. Amén. Amén. Y entonces acá dice que como nacido de nuevo es nuestra responsabilidad manifestar a ese Dios creador. Como por ejemplo, ¿verdad, Iracema? Encontramos en la Escritura muchos ejemplos de personas que hicieron milagros extraordinarios, ¿verdad? Abrieron el mar, dice la Escritura, ¿verdad? En Josué 10, del 12 al 13, lo vamos a leer en un momento, ¿verdad? Cómo Josué oró y el sol se paró, la luna también dejó de dar su función, ¿verdad? Ya no siguió alumbrando. Cómo vemos el poder del Señor manifestado a través de Josué. Entonces la Escritura nos da varios ejemplos, pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si es que estamos expresando, ¿verdad?, todo lo que Jesús hizo, porque Jesús siempre expresó al Padre. Amén. Y ahora, como dice usted, nosotros, ¿verdad?, que evaluémonos si es que hemos estado haciendo todo esto, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, aquí en Josué, ¿verdad?, capítulo 10, del versículo 12 al 13, dice acá: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Podemos ver entonces la naturaleza misma sujeta a la voz del Dios creador. El sol, la luna, las estrellas, el día, la noche, todo sujeto a una sola voluntad. Es que todo se sujeta al Señor, porque Él fue quien lo creó todo. Amén. Y todo se sujeta. ¿Y a través de quiénes entonces se sujetan todas las cosas? Está bien Cristo, pero ¿a través de quiénes? A través de nosotros, ¿verdad? Amén. A través de nosotros, su iglesia. Así Somos es. nosotros los responsables de poder tener todo bajo control. Eres tú y yo los responsables de manejar las cosas bajo el control del Señor, ¿verdad? Pero esta gloria debe manifestarse en nuestras vidas, Iracema. Así es. Pero hemos podido ver, ¿verdad?, esa deficiencia en la iglesia. Así es. Pero ¿qué pasa muchas veces, Ludi? Algo que veo acá,
muchas veces nos conformamos solo con saber, ¿verdad? Ah, sí, el Señor me ha dado el poder, pero no lo ejecutamos, no lo damos a conocer, ¿verdad? Así es. Nos limitamos, Así es. nos paralizamos. Ajá. Sabemos que tenemos el poder y cuando se nos presentan las oportunidades, Ahí. nos quedamos así. Ora tú, Grecia. No, ora. Hacemos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces. Exacto. Pero está la naturaleza en nosotros, pero nos falta la expresión. Amén. ¿Pero por qué? Porque quizá no estamos llenos del Espíritu. Quizá porque también es necesario leer las Escrituras, Así es. buscar del Señor, porque ahí es donde yo veo muchos ejemplos, ¿verdad?, de las Escrituras. Cómo fue que Jesús expresó al Padre. Amén. Y lo hizo conforme al diseño, Así ¿verdad? es. Él, vemos a un Jesucristo yendo a las Escrituras para saber qué se decía de Él, qué decía la Escritura de Él. Y dice, ¿verdad?, que fue ungido. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación, nos dice, ¿verdad? Para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Amén. Lo vio escrito y dijo, esto dice de mí. Bueno, a expresar al Dios creador. Jesucristo en toda su trayectoria acá en la tierra expresó a ese Dios creador. Siempre dio buen testimonio, ¿verdad?, Amén. del Padre. Y así que nosotros, ¿verdad, iglesia? Debemos de ser buen testimonio también hacia los del mundo, ¿verdad? Hacia las demás personas. Por medio de Facebook, como decía usted, por WhatsApp, todo en nuestros estados, en nuestra en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Así es. En nuestra forma de hablar cuando yo converso con una persona, si es que la estoy edificando, ¿verdad?, con mis palabras. Amén. Allí es donde expreso yo al Padre, ¿verdad? Y todo dice de quién estamos llenos. Así Iracema. es. Todo dice de quién estamos llenos. De qué está lleno nuestro corazón. Nuestros estados, como dices tú, ¿verdad? En nuestro WhatsApp dicen mucho. Así es. ¿De quién estamos llenos? Si de pura vanidad, ¿verdad? O de la presencia del Señor. Cada cosa, cada detalle de nuestra vida, una publicación en el Facebook puede degradar la imagen de Cristo en mi vida o puede exaltar a Jesucristo en mi vida. Así es. Y claro, esa es manifestación del Dios creador. ¿Por qué? Porque estamos manifestándole al mundo quién es el que gobierna en nuestra vida y quién es el que gobierna sobre todas las cosas. Así es. ¿En dónde lo vamos a demostrar? No solamente orando por los enfermos, es que nos hemos limitado en eso, ¿verdad? De que manifestar el poder del Dios creador, manifestar al Dios creador, así es orar por aquel que tiene cáncer y que sane, hermana. No, esto abarca todo. Amén. Esto es integral, abarca la expresión de nosotros como hijos de Dios, Así nuestra es. identidad hacia los demás. ¿Cuál es tu testimonio, mi testimonio en nuestra casa, verdad? ¿Qué testimonio tienen, por ejemplo, tus padres ahí en tu hogar? ¿De qué manera tú te comportas con ellos? ¿Eres obediente? ¿Eres sumiso, sumisa a la voluntad de tus padres? ¿O simplemente haces lo que tú quieres? Ahí estás manifestando quién te gobierna. Si te gobierna el Dios creador o tú misma te estás gobernando, o es más, el reino de las tinieblas te está gobernando. O sea, en todo nosotros manifestamos quién nos gobierna. Así Si nos es. gobierna el Dios creador, el que hizo todas las cosas, el que domina sobre todas las cosas, o el reino de las tinieblas está dirigiendo nuestra vida. Amén. Y también algo muy importante, Jesús, él nunca ¿cómo le dijera? Él se halagaba, pues. Él Se llevaba la gloria para sí. de que yo sané a aquel, yo hice aquel milagro, sino que siempre la gente, ¿verdad? Las personas daban testimonio de él, ¿verdad? Amén. De que, o sea, la gente lo buscaba a él. Amén. Así es. Las personas eran las que se encargaban de dar el testimonio de que veían en Jesús Así al es. Dios creador. Y eso mismo, ¿verdad? Verá la gente en nosotros. Porque las personas al verle un bien a uno, ¿verdad? Hablan en bien de uno, pero al verle un mal, es obvio, ¿verdad? Hablan
dan mal testimonio, ¿verdad? O sea, damos mal testimonio nosotros. De nosotros depende la buena o la mala reputación. Así es. Y esto lo dan las personas, ¿verdad? Lo declaran las personas, quién gobierna nuestra vida. Y para muchos podrán decir, es que el testimonio que dan los demás no importa, con que yo sepa que estoy bien con el Señor. Eso es algo erróneo. Aunque podemos ver a un Jesucristo, ¿verdad? Que tenía muchos enemigos, no que Él los tuviera, sino la gente era enemiga de Él, no Él enemigo de la gente, ¿verdad? Eso es claro de esta manera, ¿verdad? Muchos eran enemigos de Jesús, pero no era porque Él lo provocara por su mal estilo de vida, por su falta de identidad como hijo de Dios, no, sino Él se ganaba la desaprobación de las personas porque les decía la realidad del reino de Dios sobre sus vidas. Entonces nuestro deber es mostrar a ese Dios creador, revelar a ese Dios creador. ¿A través de qué? A través de nuestra identidad. Así es. ¿Qué es lo que te identifica a ti? ¿Qué te identifica a ti? ¿Tienes la naturaleza de Cristo? Claro que sí, pero ¿de qué manera lo expresas? Porque a veces tenemos la naturaleza de Cristo, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Entonces, si nuestras acciones dicen todo lo contrario, significa que no estamos revelando a ese Dios creador. Amén. Cuando nosotros no hacemos, ¿verdad? Todo esto, no expresamos al Padre, Satanás es quien, o sea, damos a conocer que Satanás es quien está gobernando mi vida, ¿verdad? O sea, Satanás no quiere que manifestemos ese poder glorioso, ¿verdad? Él es quien gana ventaja. Así es. Amén. Y podemos ver acá, ¿verdad? De que Dios, desde el principio, ahí en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, puso el orden en todas las cosas. Y desde el principio Él ha dejado por sentado quién es el que gobierna. Amén. Las tinieblas no pudieron con Él. El desorden no pudo contra Él. Él vio desorden y lo trajo al orden. Dice la escritura en Génesis 1:1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Pero sobre qué se movía el Espíritu de Dios? Sobre la faz de las aguas. Podemos ver que la presencia del Señor no se movía entre las tinieblas, sino sobre. Siempre Él está mostrando su nivel de autoridad en todo lo que Él ejecuta. Amén. Amén. El Señor, vemos, ¿verdad?, cómo es que trajo un orden. Vemos a un Padre tan detallista, ¿verdad?, en todo. O sea, todo lo hizo tan perfecto, ¿verdad? Vemos cómo hizo la noche, cómo hizo el día, las estrellas, ¿verdad?, la luna, el aire, ¿verdad?, cómo colocó cada exacto. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y a nosotros también, cómo nos creó, ¿verdad? Nos creó, dice, a su imagen. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La capacidad que tiene de crear. Y es que todo Él lo ha creado. Él es el diseñador, Él es el constructor de la naturaleza misma, del universo. Y por lo tanto, ¿verdad? Si Él es el que lo construyó, lo que lo formó, todo se sujeta a su voluntad. Así es. Por ejemplo, un automóvil, no podemos llevar un automóvil de Mazda, por decir así, a la Toyota. Si se le arruinó un repuesto, ¿verdad? Necesita un repuesto. Bueno, pues llevémoslo a la Toyota porque cerraron Mazda y ahorita no están teniendo servicio a la clientela. Entonces vamos a llevarlo a la Toyota. No podemos. ¿Por qué? Porque cada cosa en su lugar. Así es. Y de igual manera nosotros vemos a un Dios que todo lo sujetó a su autoridad, porque separó las tinieblas de la luz. No dejó vacía la faz de la tierra, sino que la llenó de su gloria. Todo, no quedó nada que se excluyera de la gloria de Él. Amén. Amén. Y el vivir bajo el entendimiento que Dios es creador, ¿verdad?, trae a la iglesia también a un orden. O sea, todo eso quiere decir, ¿verdad?, que si Él nos trae a un orden, debe de haber orden en nuestra familia, en el trabajo, ¿verdad?
Nosotros, donde sea que andemos, ¿verdad? Ahí debemos de expresar siempre al Padre, ¿verdad? Así es. Amén. Y podemos ver entonces, ¿verdad?, que si nosotros entendemos que somos una iglesia que debe expresar a ese Dios creador y que todo está sujeto a la persona de Cristo, a su carácter, a lo que Él es, a su esencia, si su esencia está en nosotros, su carácter está en nosotros, eso nos lleva de manera natural a expresar la naturaleza de ese Dios creador. Amén. En todo nuestro accionar. Jesucristo lo hizo, Jesucristo lo reveló. Ahí vemos en Juan capítulo 5 versículo 30 que nos dice: no puedo yo, dice Jesucristo, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Esta palabra según oigo y así juzgo es según oigo y así hago, así acciono, así vivo, así procedo. Según lo que el Padre me dice que es lo que debo hacer, así hago, ¿verdad? Y dice, y su juicio es justo. Lo que Él hace es justo porque va de acuerdo al régimen del Espíritu, porque está sujeto a ese Dios creador. Amén. Porque Él no buscaba su propia voluntad, Jesucristo no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Amén. Vemos entonces Jesucristo yendo siempre al origen, yendo siempre al creador del propósito, al creador del plan, al creador de Él mismo, porque dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo dueño. Tengo quien me gobierna. Amén. O sea, sé que le pertenezco al Señor. Amén. Amén. Tengo el sentido de pertenencia, ¿verdad? Amén. Entonces lo reveló como ese Dios que controla todas las cosas. Controla su vida y controla todas las cosas. Podemos ver también este ejemplo, Iracema, sobre Daniel. Daniel, un hombre, un joven. Ahora podemos decir: ay, es que es bien difícil, hermana, servir al Señor en nuestra juventud. Y Misión Cristiana del Calvario tiene una abundancia de juventud en este tiempo. El Señor declaró que iba a levantar una nueva generación. Amén. Y hemos visto una generación apasionada por el Señor con todo su corazón. Así es. Jóvenes que escudriñan la Escritura y revelan su naturaleza. Amén. ¿Por qué? Porque han entendido el propósito. Y Daniel no es la excepción. Podemos ver Daniel como un ejemplo que nos da la Escritura de un joven que llega a un reino donde había ¿qué? Pecado. Así es. Había desorden. Adoraban a otros dioses, ¿verdad? Y él adoraba al Padre, ¿verdad? Y él se encontró, ¿verdad?, en una situación, podríamos decir, humanamente difícil, ¿verdad? Pero vemos a un Daniel de que a él no le impidió nada. Dice que cuando le dijeron que no, o sea, que debía adorar la imagen, y que no adorara a su Dios, vemos que él no le importó. Él dice que abrió su ventana y se puso a adorar. Sí. Vemos que, ¿pero por qué? Porque él, o sea, él confiaba en el Señor, ¿verdad? Su objetivo estaba en el Padre. Así es. Amén. Un joven que no encontró limitaciones Así en su es. expresión como hijo de Dios. En él no había vergüenza, en él nadie lo intimidó. Amén. El reino de las tinieblas no lo intimidó, ¿verdad? Y él dijo: bueno, rey, si por adorar a Dios, ¿verdad?, soy echado en el foso de los leones, el Señor me librará, mi Dios me librará, pero si no me libra, tampoco voy a adorar la estatua que levantaste. Así es. Qué determinación, qué identidad. Amén. De hijo de Dios. Cómo revela su identidad como hijo de Dios. Cómo se expresó él, ¿verdad?, ante el rey. Con seguridad. Así es. Qué testimonio tan glorioso pudo dar a los demás que le veían. A todos los puso a temblar, ¿verdad? Y a decir: pobrecito, no sabe ni a qué se está metiendo. ¿Para qué le dijo esto al rey, verdad? Ya lo retó
y efectivamente lo lanzaron. O sea, no podemos decir, no le pasó nada porque era hijo de Dios, hermana. Mire, gracias al Señor, no pasó en ese proceso. Pasó ese proceso, porque sí fue lanzado en el foso de los leones. Amén. Y ahí es donde él reveló, ¿verdad?, a ese Dios creador, expresó a ese Dios creador, ¿verdad? Y ahí es donde muchos se encuentran tope, porque decimos, ¿verdad? Viera que yo no sirvo al Señor porque mi esposo no me deja. Tope, ¿verdad? Viera que no puedo usted porque viera que en mi trabajo me ponen estas y estas limitaciones. Mi niño mucho molesta. Mi niño mucho molesta. El patojito no se queda quieto, por eso no voy, por eso no hago, por eso no veo las transmisiones, porque es que viera cuesta. Así decimos. Tan ¿verdad? Difícil que es el evangelio. Difícil el evangelio, hermana, ¿verdad? Mire que, no, es que todo es bien difícil. Y me encontramos tope. No Así somos es. como este Daniel, ¿verdad? Que no le importó, bueno, si me echan al foso de los leones, yo sé que Él me va a librar, pero aún si no me libra, pues tampoco te voy a adorar. Así tan fresco, ¿qué más? Tan seguro. Así es. Tan lleno del Señor. Amén. Porque solo alguien que ha conocido a ese Dios creador puede tener esas respuestas. Esa confianza Esa en el confianza. Señor, ¿verdad? Así es. Amén. Entonces podemos ver acá cómo Daniel provoca con su actitud y con su determinación de revelar a ese Dios creador, no por fuerza, no por temor, que si no lo revelo, Dios mío, mi testimonio va a quedar abajo, no, sino por naturalidad. Provoca que todo un reino, todas las ciudades conocieran al Dios de Daniel. Así es. Qué resultado, ¿verdad?, el que obtuvo Daniel, ¿verdad? Que dice que hizo que el rey entendiera que no solo los leones, ¿verdad?, estaban bajo la autoridad del Señor, sino que también él, o sea, el rey, también estaba bajo el gobierno de nuestro Padre. Así es, que todo gobierno se sujeta a un solo gobierno, que es el del Dios creador. Amén. Así es. Daniel le demostró a este rey Darío que aún él, siendo rey, estaba bajo dominio, ¿verdad? Había alguien mayor que él que lo gobernaba, que estaba sujeto a uno mayor que él. Y podemos ver allí, Iracema, en Daniel 6, 25 al 27, nos da la declaración que este rey tuvo que hacer, porque vio a este Daniel que fue rescatado, fue salvo, ¿verdad?, de esta prueba que se le puso y cómo demostró a este Dios creador. Vemos acá que dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, dice lo mismo. Lo mismo. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios ¿de quién? De Daniel. Ni era su Dios, pero esto lo llevó a escribir con su puño y letra, ¿verdad? Así con es. su propia mano o con sus palabras, ¿verdad? ¿Quién era el Dios de Daniel? Y dice: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Qué tremendo como Daniel hizo con su expresión, ¿verdad?, de ese Dios creador, provocó una expansión del reino de Dios, que el nombre de Dios fuera conocido delante de muchos reinos, principados, potestades, pueblos y naciones. Naciones enteras. Naciones enteras. Amén. Vemos también otro ejemplo, ¿verdad?, de quienes, por ejemplo, la iglesia de Roma no dio la talla, ¿verdad? Lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso. Vivían como gente pagana y no como Cristo. O sea, nosotros debemos de vivir así como vivió Cristo. Debemos de expresar esa misma naturaleza de Cristo, ¿verdad? Debemos de dar a conocer al mundo al Señor Jesucristo,
Amén. Amén, porque por ejemplo en Efesios y Romanos, los romanos, la iglesia de Roma, ¿verdad? Todos ellos estaban envueltos y fascinados en las murmuraciones, en las críticas, en los pleitos, en los chismes, y esa era la fascinación de ellos. Se dejaron llevar por el humanismo. Así es, y eso no les permitía revelar a ese Dios creador. Amén. Por eso Pablo le dice, pues ya no puedo darles alimento sólido, tengo que darles alimento para recién nacidos, ¿verdad? Les di a beber leche y no vianda, dice, porque aún hay entre ellos, no son capaces todavía de digerir este alimento. ¿Por qué? Porque hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Por eso, porque viven todavía en la carne. Y el vivir en la carne, irasema, es no expresar a ese Dios creador. Así es. Cuando vivimos en los deseos de nuestra carne, en los frutos de la carne, nos limita en nuestra expresión. Así como es. hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Y en la expresión de ese Dios creador. Amén. Entonces vemos que así como Daniel expresó a ese Dios creador y llevó todo bajo la sujeción del único Dios verdadero, al único reino al que le pertenece la gloria y la honra, asimismo la iglesia debe de manifestar ese mismo nivel de gloria. Amén. Amén. La iglesia ya ha sido capacitada para manifestar ese nivel de Así gloria. es. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24-25, ¿qué nos dice? ¿Tú lo tienes ahí? Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 24 al 25. Luego vendrá el fin, en la telea, luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Amén. Y la segunda, aquí en Reina Valera dice, ¿verdad? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Porque es que todo dominio está bajo la planta de los pies del Señor Jesucristo. Todo dominio está suprimido, está anulado, no tiene ningún efecto sobre su reino, ¿verdad? Porque Él es sobre todo. Y dice toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Iglesia de Jesucristo, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, preciso es que Él reine. Es necesario que su gobierno se expanda, se dé a conocer, se exprese a través de su iglesia y que pongamos a todos nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Bajo la planta de los pies de la iglesia debe estar todo principado, toda potestad, y es nuestra responsabilidad revelar a ese Dios creador, al poder de ese Dios creador. Amén. Entonces, Misión Cristiana del Calvario fue puesta para que todas las cosas estén sujetas bajo el señorío de Cristo. Es tu responsabilidad y mía también el que todas las cosas estén bajo su gobierno, bajo su control. Cada circunstancia debe estar bajo el control de Cristo Jesús. Se da a través de nuestra expresión como hijos de Dios ante cualquier circunstancia que tengamos. Amén. Amén. Ya no es tiempo, ¿verdad?, de que nos avergoncemos de expresar al Padre como jóvenes, ¿verdad?, en el colegio, en la escuela, ahí expresemos al Padre, en el trabajo, ¿verdad?, donde sea que estemos, que andemos, ahí expresemos su poder, ¿verdad? Y que demos a conocer a ese Dios creador. El Padre no quiere, ¿verdad?, que demos una expresión diferente, sino que quiere una expresión genuina, real y verdadera, ¿verdad? Amén. Pues a expresar esto en el Señor, expresar nuestra naturaleza, expresar nuestra identidad como hijos de Dios y sobre todo expresar a ese Dios creador. Amén. ¿Qué te parece, Iracema, si hacemos una oración para Amén. toda la iglesia de Jesucristo? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que ahora tú has hablado, Señor, a lo que ahora tú nos has llevado, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás edificando a tu iglesia, Señor,
Y no solo a la iglesia, sino que también a muchas personas, Señor. Gracias porque nos está llevando al origen, Padre. Nos está llevando a expresarte a ti, Señor. Y hoy bendigo, Señor, a cada uno, Padre. Hoy bendigo por nombre, Señor. Bendigo, Padre, hogares enteros, Señor. Amén. Cada familia, Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, Padre. Y que personas, Padre, reconozcas quién eres tú, Padre, pero también que como iglesia, Padre, que como hijos, como nacidos de nuevo, seamos esa expresión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.